Saludos amigos de BPI TV, les habla desde la ciudad de Caracas, Venezuela, Héctor Luis Caldera. En este momento nos encontramos totalmente en vivo a propósito de una entrevista que vamos a hacerle al coordinador nacional de voluntariado del candidato presidencial Henry Falcón, Enrique Ochoa Antich. Como indicamos, nos encontramos dentro del comando de campaña de Henry Falcón a propósito de un documento, aquí tenemos copia del mismo, que fue entregado en horas de la mañana a la Fiscalía General de la República, donde se entrega una propuesta para indemnizar a los familiares de fallecidos por causas de la falta de medicamentos y de tratamientos médicos adecuados, es decir, a las víctimas de la crisis humanitaria. Para que nos explique un poco, doctor, profesor Ochoa, un poco sobre esta solicitud y esta propuesta que están indicando, porque leemos acá que parte de lo que están solicitando es que se repatrie dinero o recursos que se utilizaron en la corrupción para que se pueda obtener este tipo de fondos, exactamente para que nos generalice lo que se entregó el día de horas de la mañana. Sí, es una propuesta que le vamos a entregar a la Comisión de Programa y al propio candidato presidencial. Si hay un hecho, si hay un drama en Venezuela, entre muchos otros, que protuberantemente, de manera muy clara y evidente, pone digamos, frente a nuestras narices la catástrofe nacional que ha significado para este país los 5 años de gobierno de Maduro, tiene que ver con este tema de las medicinas, del sistema de salud, protestas a lo largo y ancho del país que así lo demuestran. Nosotros señalamos que en el documento que estamos en presencia de un hecho que además está cuantificado y que reviste una responsabilidad por parte del Estado. Algunas organizaciones especializadas en el tema, por ejemplo, han señalado que enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como la diarrea, que es una enfermedad, sobre todo en los niños, vinculada al hambre, son enfermedades que tienen un 90% de escasez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay enfermedades relacionadas con enfermedades, vamos a llamarlas crónicas, es decir, aquellas que requieren un medicamento permanente, diario, que la escasez es también del 80, del 90%. Por supuesto, eso inmediatamente empieza a tener un efecto en términos de vidas humanas. Se empiezan a morir pacientes progresivamente, poco a poco. Claro, hay algunos casos que son emblemáticos. El de Adrián Huacarán, por ejemplo, fue muy emblemático en su momento, pero hay miles de casos anónimos en Venezuela, igual que Adrián Huacarán, por ejemplo, de pacientes renales que no reciben las diálisis necesarias y se van progresivamente enfermando hasta que mueren. En el caso de nosotros, en el documento, y nos ha impactado demasiado cuando hemos revisado las cifras de los organismos especializados en esta materia e incluso del propio Ministerio de Sanidad. Esta cifra que voy a decir está basada en las cifras del propio gobierno. Estamos hablando de que en estos 5 años se han producido algo así como unas 50.000 muertes de niños menores de 1 año. Producto precisamente de falta de medicamentos, producto de mala atención médica al momento de nacer, y eso constituye verdaderamente una ofensa, una cifra atroz, una cicatriz en el rostro de Venezuela. Yo que compartí con Maduro muchas luchas en los años 90 en las calles por los derechos humanos, tendría que decirle, Nicolás, si tú te sientes bien con esas 50.000 muertes de niños de 1 año, producto de tus políticas públicas, porque yo no sé si se puede dormir bien con esa cifra. Entonces, frente a esta situación catastrófica que viven los venezolanos en materia de enfermedades que ocasionan la muerte de miles de compatriotas, nosotros hemos planteado, por supuesto, el programa que se va a entregar el próximo 19 de abril en un acto que se va a realizar, contempla las medidas que hay que adoptar en esta materia, pero ya hay unas muertes que ocurrieron. Por supuesto que el dolor en términos
el dolor espiritual, el dolor moral de las familias, eso no tiene cómo compensarse, eso es así. Pero es una norma, vamos a decir, de los derechos humanos a lo largo y ancho del planeta, que cuando los estados violan los derechos humanos y ocasionan un daño a los ciudadanos, están obligados a reparar ese daño. Por eso hablamos de este Fondo Social de Indemnizaciones. Hablamos, por ejemplo, del caso de un niño, vamos a poner por caso, un niño que pierde su padre. Ese niño fue dañado. Y su vida va a ser diferente y su vida va a ser más difícil. Bueno, sería lo lógico que el Estado pudiera repararle los daños a esas personas. Y para eso hemos planteado, porque el voluntariado lo que hace es recibir demandas de muchas personas, ¿no? Somos algo así como la voz de los que no tienen voz en la campaña. Por ejemplo, planteamos también resarcir los daños en materia de servicios públicos. Planteamos también algo que nos planteó el chavismo disidente, que es un referendo para eliminar la Asamblea Nacional Constituyente. También se lo entregamos a la Comisión de Programa y al candidato. Y en este caso estamos planteando, porque así nos los han sugerido muchas personas, que los dineros que están en el exterior, algunos hablan de 400.000 millones de dólares, otros hablan de 800.000 millones de dólares, en algunos casos, en algunas cuentas que ya están congeladas, que si ese dinero se logra repatriar, como es posible hacerlo con un nuevo gobierno, que ese dinero vaya a financiar este fondo, de modo de que los dineros de la corrupción, los dineros mal habidos, puedan regresar a los venezolanos para reparar los daños que han sufrido, porque por cierto, muchos de estos daños se han ocasionado precisamente producto de la corrupción. Muchas veces los equipos se dañan porque fueron mal vendidos, etcétera, ¿no? Entonces, de modo que nos parece que esta propuesta pues, puede ser interesante y así se la hemos planteado a la Comisión de Programa y al candidato. Estamos hablando con Enrique Ochoa Antich, él es coordinador del voluntariado del Comando de Campaña de Henry Falcón. También hay otros temas de interés nacional que se están sucediendo en este momento. También están enlazados con la crisis humanitaria y las denuncias que están haciendo distintos diputados a nivel internacional. El tema, ya tocando el tema de lo que es la corrupción de estos fondos que probablemente se encuentran en el exterior, también fueron tema de debate o son tema de debate tanto el día de ayer como el día de hoy dentro de esta Cumbre de las Américas. Recordemos que paralelo a la Cumbre de las Américas también hay discusiones de todos los parlamentos de las Américas y el tema principal era la corrupción y el tema por la misma consecuencia de que ha dado Odebrecht en toda la región. Tomando en consideración estas discusiones que se están dando desde el punto de vista internacional, ¿qué opinión le merece también esta Cumbre de las Américas cuando ha sido tan polémico el caso Venezuela y ha sido inclusive el foco central de la Cumbre de las Américas? Bueno, quisiera precisar también algo que olvidé decir en la anterior respuesta, que el documento de la Fiscalía lo que persigue es precisamente solicitar que se establezca, no sé si este fiscal o el próximo que seguramente habrá después del cambio de gobierno, que trataremos de que haya una reconstitución de las instituciones públicas democráticamente, pues que la Fiscalía establezca la responsabilidad del Estado, porque para que esto pueda tener sentido, para que la indemnización se pueda producir, tiene que haber una responsabilidad del Estado, por supuesto, y eso hay que establecerlo. En la corrupción, cuando se establece que hay un hecho vinculado a la corrupción que ocasiona un daño a los ciudadanos, como es notable, por ejemplo, en el caso de los servicios públicos, todos sabemos que las comisiones que se cobran ya no de 10, 20, 30%, sino de 100% inclusive en algunas instituciones vinculadas al tema eléctrico, al tema del agua, etcétera, son los que al final producen esta situación de caos, de desmoronamiento de los servicios públicos en Venezuela. De modo que la corrupción, a mí me parece muy bien que los países puedan atacar y un tema central en el programa de gobierno de Falcón va a ser este tema que comienza por tener que garantizar instituciones autónomas. La Contraloría no puede seguir siendo obsecuente con el Poder Ejecutivo, no puede seguir siendo una pieza del partido. La Contraloría tiene que actuar con absoluta independencia para que se puedan sancionar los hechos de corrupción. Cuando hay una Contraloría independiente, los hechos de corrupción tienden a reducirse porque se sabe que no se va a ser complaciente con ellos. Eso me parece muy importante, y que los países del mundo puedan señalar los hechos de corrupción, puedan perseguir
seguirlos vinculados al gobierno de Venezuela, también me parece muy bien. Yo creo que eso tenemos nosotros que agradecérselo a los gobiernos del mundo, que corrupto que aparezca por allá, que abra una cuenta, pues se le congele, se le investigue, etcétera. Eso me parece bien. Ahora, lo que cada vez empiezo a observar con más antipatía o con más suspicacia, ¿no? es que los gobiernos ya no solamente, porque hay una pequeña diferencia y hay una frontera entre lo que es solidaridad, que nosotros agradecemos, por supuesto, con los demócratas de Venezuela, que estamos luchando contra un gobierno autoritario, que tiene prácticas dictatoriales, que tiene una vocación totalitaria, pues agradecemos la solidaridad de los países, pero hay una frontera entre solidaridad e injerencia. Y cuando ya la injerencia ya no es ni siquiera en los asuntos internos del país, sino en los asuntos internos de la oposición, pues me parece que eso por lo menos en el plano de los que estamos defendiendo la idea de ir a votar, de participar y defendemos la candidatura de Falcón, nosotros tenemos que rechazarlo y tenemos que protestarlo, porque los países del mundo deben rechazar al gobierno si quieren, deben respaldar a los demócratas, pero deben darse cuenta de que dentro de los demócratas hay dos oposiciones. Hay una que cree que hay que abstenerse, hay otros que creemos que no debemos abstenernos. Entonces, cuando los gobiernos del mundo prácticamente aparecen algunos de ellos propiciando la abstención, se están inmiscuyendo en un asunto que es de los venezolanos, de la oposición venezolana en primer lugar, pero en general de los venezolanos. Yo creo que una cosa es la solidaridad y otra cosa es pretender, como alguna oposición extremista pretende, que los problemas nuestros nos los van a resolver en Washington o nos los van a resolver en Bogotá. Los problemas nuestros se resuelven en Venezuela, entre venezolanos, entre chavistas y antichavistas, entre demócratas opositores que no estamos de acuerdo ni con el chavismo ni con el antichavismo y queremos una Venezuela nueva. Bueno, entre todos nosotros tenemos que lograr resolver los problemas del país. Habla de la injerencia, que es un tema bien interesante dentro de esa cumbre que no quiere que se injerencia y sobre todo dentro de la oposición, pero también vemos un gran número de diputados de la oposición, de la fracción de la Unidad, que también están llamando a todos estos países a que nos reconozcan las elecciones o las próximas elecciones del 20 de mayo. Me imagino que a eso es que se refiere cuando habla de injerencia. Claro, y a mí me parece muy mala esa actuación de estar por el mundo buscando que los gobiernos, digamos, sean solidarios con una parte, con una de las estrategias de la oposición, que es la de abstenerse y para después desconocer las elecciones. Nosotros señalamos que como además tenemos la confianza de que se puede ganar, que sabemos que se puede ganar, todas esas campañas lo que hacen es desestimular la votación e influyen, pretenden estimular la abstención. Por el contrario, yo siento que los venezolanos progresivamente van convenciéndose de que es necesario votar, que las otras opciones son pajaritos preñados, que si un golpe de Estado, que si la intervención militar extranjera, que si las sanciones económicas y financieras van a derrocar a Maduro, etcétera, etcétera, y saben que tienen que ir a votar. Y se está produciendo un deslave progresivo. Yo lo he visto en recorridos en el interior de dirigentes medios de todos los partidos de la MUD que progresivamente se van acercando a la posición de participar y de respaldar a Maduro. De modo que esas actuaciones en el exterior, pretendiendo que los países desconozcan un eventual resultado y como señalando que si Falcón ganase también van a ser desconocidos esos resultados, es una tontería, es casi una ridiculez. Yo he hablado con muchísimos embajadores que te dicen, como es natural, te dicen la posición de nuestro gobierno es desconocer las próximas elecciones, el resultado y tal, e inmediatamente al final dicen, pero... Siempre ponen un pero si gana Falcón es otra cosa. Yo estoy convencido y todos lo sabemos que es así, y lo saben ellos y lo saben los dirigentes de la oposición que andan en eso. Sabemos todos que si Falcón gana, como tenemos la confianza de que es posible ganar, está ganando por 1,5 millones, por 2 millones ya en este momento las encuestas, se necesita ganar por mucho más para poder superar las triquiñuelas y las marrullerías electorales del gobierno, eso es verdad, pero si Falcón gana, como sabemos que puede ganar, pues van a salir corriendo todos los países del mundo a reconocer a ese gobierno, porque es además la confirmación de lo que ellos han dicho, porque la victoria de Falcón es una victoria contra el régimen autoritario, por la democracia, por la libertad, por el progreso, de modo que yo sé que van a poner una fiesta, eso va a ser un hecho, como dice el propio Falcón siempre, un hecho festivo en los gobiernos que ahorita en este momento están en esa posición.
Entendemos también que el voluntariado, como usted acaba de indicar, ha estado encargado del voluntariado de la campaña de Henry Falcón. Yo también quisiera que nos hablara sobre este voluntariado, cómo están haciendo para poder hacer sus campañas. Entendemos también que hace poco acá tuvieron un inconveniente con uno de los diputados también de la Asamblea Nacional, que Teodoro Campos. También quisiéramos saber si tiene información de su estado de salud y bueno, cómo ha estado más allá de ello el poder organizarse en medio de esta conflictividad que se está viviendo a diario. Sí, estuvimos en Catia en el momento en que ese hecho ocurrió. Yo estaba allí al lado de Falcón. Por cierto que además me causó muy buena impresión la resiedumbre de Falcón en ese momento, porque sin temor ninguno acudió no aceptó ningún tipo de protección y acudió a socorrer a Teodoro y lo llevó hasta el carro y todo lo demás. Además también observamos que algunos cuerpos policiales, tanto de seguridad política como de seguridad ciudadana, actuaron contra estos grupos violentos. Yo siento que el hecho de Catia es sencillamente la prueba y esta agresión inaceptable, salvaje contra Teodoro Campos, al final lo que hace es mostrar el nerviosismo, ni siquiera del conjunto del madurismo, sino de pequeños grupos radicales que han venido medrando del poder, que saben que una victoria de Falcón va a significar el fin de sus prebendas. Para el voluntariado, por supuesto, es difícil el trabajo, no por estos hechos, porque la verdad es que ya en el transcurso de lo que llevamos de campaña solamente se han presentado dos pequeñas confrontaciones absolutamente inútiles y con grupúsculos, con pequeños grupúsculos, que en Catia, por cierto, hay que decir que se presentó al final, al principio un poquito y al final, pero al principio sin Falcón. Falcón recorrió todo el bulevar de Catia sin ningún tipo de problema y recorrió todo el bulevar de Catia con muestras de afecto de parte de la población que estaba allí. Al final se presentó este problema ya cuando estábamos en la Plaza Sucre, arrancamos en la Plaza Pérez Bonalde y ya cuando estábamos en la Plaza Sucre. Para el voluntariado es difícil el trabajo porque tenemos pocos recursos. Queremos, la línea de la campaña es guardar mucho los recursos para el día de las elecciones, para garantizar una maquinaria que proteja el voto de los ciudadanos. Eso a nosotros nos parece capital. Más importante que una cuña, más importante que un acto es esta actuación, pero lo estamos haciendo con mucho estímulo de los ciudadanos que están más allá de los partidos. Se han acercado gente de otros partidos que se incorporan al voluntariado, que no son de los partidos formales, de las tarjetas que están respaldando a Falcón, y eso también para nosotros es muy, muy grato y las puertas están abiertas. Ya se ha constituido el voluntariado en prácticamente 14, 15 estados del país, estamos terminando de constituirlos en los otros estados. En los principales está constituido, en el Zulia, en Anzoátegui, Carabobo, Aragua, y en Bolívar vamos a tener mañana mismo, este viernes 13, una actividad en horas de la mañana en el Colegio de Ingenieros. Vamos a presentar el voluntariado del Estado. Yo voy a estar presente, espero que pueda estar presente porque hemos tratado de conseguir pasaje en avión y no aparece, pasaje en autobús inclusive y no se consigue. Yo me voy al terminal de Oriente ahora a tratar de conseguir algún vehículo para ir a Bolívar para no dejar de estar en esa actividad. Y así como esas, se están organizando actividades en todas partes. La próxima semana yo vuelvo para Oriente, Sucre, Anzoátegui y Monagas, 3 actos. Y aquí en Caracas esperamos que se haga una actividad con Claudio Fermín de instalación del voluntariado en Caracas. De modo que esto nos parece fundamental porque habla del entusiasmo, de las ganas de participar de mucha gente que no es militante de partido y que tiene que ser el sostén de una campaña que se basa para poder tener éxito no en la maquinaria, no en el dinero, sino en una rebelión democrática de los venezolanos, en una reacción de dignidad de los venezolanos que más allá de las presiones del gobierno y más allá de las amenazas violentistas de alguna oposición extremista que quiere golpe de Estado y que quiere intervención extranjera y todo lo demás, busca por el medio una vía distinta, que es una ruta democrática, una ruta electoral, que es un cambio en paz, un cambio para salir de Maduro, pero en paz y no violento como quisieran algunos sectores. Muchísimas gracias. Estamos hablando con el coordinador nacional del voluntariado del Comando de Campañas, Henry Falcón, Enrique Ochoa Antich, que nos estaba hablando, nos estaba ofreciendo un balance sobre lo que habían sido las actividades del voluntariado. Indicó que también el voluntariado ha tenido todo lo que ha sido el activismo y todas las personas que van a estar dentro de esta defensa del voto para el próximo 20 de mayo, ya están prácticamente constituidos en casi todos los estados del país. Y también habló sobre un recurso introducido a través de la Fiscalía General de la República, donde se solicita la indemnización de las víctimas de la crisis humanitaria. Es parte de la información que podemos compartir.
transmitir desde acá, desde la ciudad de Caracas, exactamente desde el comando de campaña del candidato Henry Falcón, y con ello retornamos. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera.